Bien, pues son las 9 de la mañana con 21 minutos, estamos en Cara a Cara con el doctor Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana, y además él es actualmente presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES, y antes de la pausa platicábamos, Marcos, con el señor rector, sobre este tema de la educación privada, sobre todo la educación privada superior, que es una educación, yo digo que es cara, ¿no? O sea, entendiendo que caro es porque no es accesible a la mayoría de la población, sí, no porque no pague uno lo que vale, no sé si me explico. Sí, ¿no? O sea, está fuera del alcance de la mayoría de la población en un país que tiene una enorme carencia educativa, estará usted de acuerdo conmigo, y donde son muchas más las fallas del gobierno desde el punto de vista de educador que los aciertos, señor rector. Sí. Bueno, yo creo que, ya lo decía Marcos, la educación siempre es cara. Habrá que ver quién la paga, ¿no? Entonces, la educación pública, yo que pues también si analizamos los presupuestos de cada una de las instituciones públicas, pues lo acaba pagando el conjunto de la sociedad a través de los impuestos, y lo vemos. Por ejemplo, yo acabo de estar hace 10 días, bueno, la semana pasada, justamente hoy hace 8 días, todavía estábamos ahí en San Diego, en una reunión muy interesante de 1,600 universidades norteamericanas y 50 mexicanas, ¿no? Es decir, tuvieron la amabilidad de invitarnos a 50 representantes de universidades mexicanas. Y realmente el diálogo es también en este sentido, es decir, por ejemplo, el gran tema en este momento en los Estados Unidos es si el presidente Obama va a promover un nuevo ranking de universidades donde un tema fundamental sea el retorno de la inversión que hace un estudiante universitario, porque se está perfilando en este momento una segunda gran burbuja financiera de alta magnitud, igual que la burbuja inmobiliaria del 2008 o el 2007. Ahora se está planteando si los universitarios que han recibido algún apoyo financiero para estudiar su carrera universitaria van a poder devolver esa cantidad. O sea, viene un problema para las universidades en los Estados Unidos, un problema sí, de dinero. Sí, y un problema, sobre todo un problema para el gobierno, porque pues, las universidades norteamericanas, también las públicas, tienen cuotas diferenciadas para los ciudadanos de ese estado respecto de los ciudadanos de otros estados o de otros países. No se diga. Pero Juan de la Borbolla, pero tienen que devolverlo, es decir, sí, hay cuotas, así, pero tienen que devolver. Y lo que se está topando ahorita en el ambiente norteamericano es que el retorno de la inversión, es decir, lo que yo obtuve de financiamiento para hacer mi carrera profesional, no lo puedo devolver por los salarios que se me están pagando una vez que entro al mercado laboral. Entonces, el presidente Obama, que conste, él tuvo el problema en su persona, es decir, él se tardó 15 años en poder pagar una beca que a lo mejor estaba establecida que iba a pagar en 5 años. Entonces, él es muy sensible a este tema, y entonces está pidiendo que haya una nueva remodelación del proceso de financiamiento de la enseñanza. Bueno, pero en este caso, a ver, Juan de la Borbolla, rector de la UP, sí, tú localizas a un talento, sí, o se acerca un muchacho con aptitudes a la universidad, sí, pero no tiene el suficiente recurso económico, sí. ¿Lo rechazas? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y yo diría que la mayoría de las universidades particulares hacemos eso, por ley. Es curioso. Es lo que yo iba a preguntar, ¿es por convicción o por ley, obligación? Por ley tenemos que otorgar un 5% de la matrícula, por ley, en lo que le llaman la beca CEP, como si la CEP estuviera financiando esa cantidad, no, es decir, es una especie de impuesto adicional que tenemos las universidades particulares. Pero cualquier universidad particular está en el orden del 30% para arriba del número de alumnos que están ahí con algún tipo de apoyo financiero. En la Universidad Panamericana el 42% de los alumnos tienen algún tipo de apoyo financiero que va desde el 80% de la colegiatura en muchos casos hasta el 10% de la colegiatura, ¿no? Dependiendo justamente de esos méritos académicos o de esos méritos medibles y comprobables. Por supuesto, tienen que mantener un promedio. Si pierden ese promedio, pues automáticamente pierden el apoyo financiero. Pero ¿qué diferencia, rectora, hay entre una beca sin retorno y un préstamo académico con retorno? Bueno, aquí estoy hablando de ese 30 y tantos por ciento, ese 40% es sin retorno.
es decir, becas a fondo perdido, lo que le llamamos nosotros becas a fondo perdido. O sea, no queda en deuda el egresado con su universidad. Hay otro que son los créditos educativos. Hay instituciones bancarias que han creado créditos educativos. La propia universidad también tiene un capítulo de créditos educativos. Bueno, dependiendo también de la institución financiera, pero busca ser menor al 10% anual en el retorno. Generalmente, por ejemplo, los créditos educativos que otorga la Panamericana, lo que hacemos es, tú paga el porcentaje que obtuviste a como esté la colegiatura en el momento en que vayas a pagar. Y es entonces un crédito revolvente para beneficiar a otros muchachos que en ese momento pueden obtener ese crédito. Importante ese aspecto que comenzó a tocar Pablo, por lo siguiente, Pablo, porque fíjate que la percepción, sí, la impresión es que el sector empresarial, y estoy hablando de Guadalajara, sí, nos vamos a olvidar de otro ambiente, estoy hablando de Guadalajara, está sumamente comprometido, inclusive, esto ya es cosa personal, me da la impresión que los papás, como empresarios, comenzaron con esta idea educativa, sí, y luego se fundó la Universidad Panamericana en Guadalajara. Sí. Ellos comenzaron con el IPADE y comenzaron a estudiar gentes que decía uno, oye, pero ese ya sabe todo. Tienes toda la razón. Ese es exitosísimo en sus empresas y va a la escuela. Oye, explícame eso. Sí, sí, el IPADE nace en la Ciudad de México en el 67 con el apoyo de dos grandes instituciones mundiales, Harvard, la Business School de Harvard, y el IESE de Barcelona, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona. Fueron los dos grandes pilares que apoyaron el nacimiento del IPADE. Y el IPADE, que desde su primera generación ya contó con grandes empresarios tapatíos, por ejemplo, don Abelardo García Arce, don Carlos Gutiérrez Nieto, don Jorge García Arce, después don Carlos García Arce, bueno, otra serie de grandes empresarios, Francisco Vizcaíno, Gabriel Fernández, Paulo Gerber, los López Rocha, doña Sandra, pues también es de la primera generación, Carlos Rabinovich, el testimonio de Carlos Rabinovich sobre el tema del que hablábamos hace rato es interesantísimo, porque Carlos Rabinovich, que ha sido incluso a veces cabeza de la comunidad israelita en Guadalajara, es un apasionado de la Universidad Panamericana, precisamente por el respeto que encontró siempre en el manejo de esas ideas. Es decir, yo tengo un íntimo amigo, también periodista, Marcos Chemaría, que dice que él es mejor judío gracias a la Universidad Panamericana, porque se tomó muy en serio su religión, y como lo ha dicho en público, aquí también lo digo en público, ¿no? Es decir, entonces va un poco en esta línea del primer planteamiento que se me hacía respecto del respeto a otras ideas que no sean las eminentemente católicas, ¿no? Pero este grupo de empresarios, efectivamente, al ver las bondades que había tenido en ellos el paso por el IPADE, quisieron tener a la institución. El IPADE y la Panamericana es un caso único en el mundo. Generalmente las universidades, una vez que están configuradas, crean su Business School, su MBA. Aquí fue al revés. Aquí el IPADE fue el que creó a la Universidad Panamericana, es decir, primero se dio el IPADE y después, ¿no? Al mismo tiempo que se dio el IPADE, se dio el Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación, exclusivamente con la carrera de Pedagogía. Después se crearon dos carreras, Filosofía y Derecho, y entonces el IPSE se convirtió en IPH, Instituto Panamericano de Humanidades. Yo soy egresado del IPH, yo soy prehistórico. Y ya en el 78 se constituye la Universidad Panamericana con las carreras de ingeniería y con las carreras de empresariales. Pero en el fondo está esa gran motivación de los empresarios que habían pasado por el IPADE, como dice Marcos. ¿Y más que motivación, compromiso? Sí, por supuesto. Ellos fueron los que aportaron el dinero fundamental para que la universidad naciera aquí en Guadalajara. ¿Cuántas generaciones van de IPADE en Guadalajara? En Guadalajara, pues desde el 78, 79. O sea que yo estudié Derecho, por eso ahorita no se me dan rápido los números, pero desde el 78. Es que a Marcos le encanta. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece, y vamos a platicar, si le parece, señor rector, regresando, de los padres de familia, ¿no? Sí, cómo no. O sea, y dónde quedan los padres de familia, y si es garantía el enviar a su hijo con todo el esfuerzo económico que implica a una universidad como la Universidad Panamericana. Si me permite, volvería a insistir sobre el tema económico, porque es un tema
Me parece bien interesante. Excelente. Vamos a hacer una pausa, seguimos platicando con el doctor Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana y además presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Esto es Cara a Cara, regresamos.